físico-nuclear en su primera educación. Posteriormente, ¿cierto? Estudió homeopatía en Barcelona. Y lo que hemos venido trabajando es los estudios que CIMASUR ha venido desarrollando a través de los concursos públicos que participamos, y vamos entonces generando nuevos entendimientos desde el punto de vista homeopático. Lo que nos pareció interesante fue invitarla para ver las experiencias de investigación. De hecho, desde que llegó hemos estado visitando distintos tipos de ensayos y hemos estado reflexionando. Hemos hecho análisis que son bastante novedosos, diría yo, que los vamos a mostrar hoy día. Yo diría en una primicia, ver algo que está en la duda de mucha gente, que dicen que la homeopatía, como se hace con agua, ¿no es cierto?, es agua que toma el paciente, ¿no es cierto?, y por eso se habla de un efecto placebo. Pero hoy día vamos a mostrar que no es para nada de esa manera, sino que hay, ¿no es cierto?, algo que es subjetivo. Pero también lo que queríamos era reflexionar la homeopatía desde un punto de vista de la ciencia. La homeopatía es una ciencia, ¿ya? Y queremos mostrar cómo se hace. Por eso, hoy día le pedimos a Nurka que pudiésemos iniciar este diálogo, porque entendemos que también es un espacio muy breve, es un espacio que está lleno de preguntas muy profundas, y que sentimos que tampoco se va a llegar a un entendimiento, ¿no es cierto?, profundo de lo que queremos discutir. Más bien lo que queremos es abrir el tema, ¿no es cierto?, para que todos puedan, ¿no es cierto?, tener más herramientas de cómo ingresar a este tema. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, le vamos a pedir a la doctora Nurka Meneses que presente, ¿no es cierto?, aborde su presentación, y después de su presentación vamos a estar abiertos para preguntas que puedan también, no solamente aquí presencialmente, sino que también desde la gente que nos sigue y en streaming, para que también nos puedan preguntar y poder abordar estas cuestiones. Muy bien. Un minuto, vamos a tener que correr un poquito. Muy bien, nos vamos a preparar entonces nosotros acá. Cuidado con el agua. ¿Qué dicen ustedes que son los técnicos? Estamos súper bien. Ya. Les pedimos a todos que por favor en la medida que vayan entrando y si tienen sus micrófonos abiertos, por favor cierren sus micrófonos para no interrumpir la charla. Esperamos que, bueno, la charla se está grabando y esperamos que todo salga perfectamente para poder después a los que tengan interés poderla pedir y lo más probable es que sea esta charla que en YouTube también. Doctora, por favor. Vamos a compartir. ¿Quiere hablar unos minutos y después? Sí, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, a los organizadores, especialmente a Alejandro, a todos los que están aquí, porque pues, en todo lo que estamos viviendo, pues sacar un pedacito de su tiempo para compartir con nosotros un rato. Y bueno, estoy súper feliz de, a pesar de todos los problemas que hay, pues pueda compartir un poquito de lo que estamos haciendo y que espero que ustedes se sumen también a este proyecto tan interesante. Entonces, compartir pantalla. Ya, doctora, aquí empezamos. Y el sound está ahí. Estamos esperando. Ahí van a ir apareciendo. Pero lo que no quiero es que se vea ahí. Eso van a ir apareciendo ahí. Ahí. Y esa va a quedar esa ventana también abierta, esta. Sí. Voy a tratar de moverla acá. Ya, sí.
Bueno, vamos a hablar, el tema de hoy lo titulamos así, homeopatía y ciencia, porque vamos a hacerlo, está dividido en dos grandes partes. La próxima, por favor. Y esta presentación la voy a compartir con Alejandro, que tiene un pedacito en esta presentación también. Y primeramente vamos a hacer una introducción. En esta introducción vamos a hablar sobre ciencia, vamos a hablar sobre homeopatía, vamos a hablar sobre vamos a hablar sobre la presencia de las nanopartículas en los medicamentos homeopáticos, vamos a hablar sobre epigenética y vamos a hablar finalmente sobre proteómica. En la segunda parte de la presentación vamos entonces a relacionar todas estas cosas que vamos a ver en la introducción con un ejemplo ya práctico, por decirlo de alguna manera, en una de las investigaciones que estoy abordando. Entonces, como dije en la introducción, vamos a comenzar hablando sobre ciencia. Aquí me gustaría detenerme un poquito a reflexionar con ustedes sobre el concepto de ciencia. ¿Qué es ciencia? Porque la ciencia, si para muchos o para pocos, no sé ni cómo decir, no es una cosa, sino muchas. Y es dinámica porque implica muchas variables. No es algo que es cerrado, sino todo lo contrario, es abierto, está constantemente creciendo, está en dinamismo, porque se están realizando cada vez nuevos descubrimientos que rompen los paradigmas que hasta la fecha se habían conocido y crean nuevos paradigmas. Por eso el carácter dinámico. No tiene un método, sino muchos. ¿Por qué? Porque cada especialidad o rama de la ciencia tiene su propio método científico y además diferentes formas de abordar cada problema. Además, no está hecha, sino se hace cada día, con cada experimentación, con cada descubrimiento, con cada hallazgo que se hace. Entonces la ciencia va creciendo y va también porque es parte del proceso de evolución. La ciencia, como todo, pues evoluciona. Y además, su dinámica no es solo en investigación base, sino en la aplicación técnica, así como en la enseñanza y en la divulgación. Y aquí me gustaría detenerme un poquito en la divulgación, porque es un tema súper importante. ¿Quién hace la divulgación? Esto lo voy a tocar más adelante, pero quiero tocarlo aquí. La divulgación generalmente no es hecha por los científicos. La divulgación es hecha por las personas que tienen el poder y que desafortunadamente no saben de ciencia. Y esto es un problema, porque ahí es donde entra la comercialización de la ciencia. Y es donde pierde, en mi más modesta opinión, pues sentido. Porque entonces todo se vuelve para, hay muchos descubrimientos que se quedan guardados, que se quedan engavetados y nunca salen a la luz. O si salen a la luz es solamente en revistas científicas, que no tienen acceso a todas las personas, la mayoría de las personas, la población en general, que es realmente para quienes trabajamos los científicos, porque realmente en mi caso particular, que trabajo dedicada a la ciencia biomédica, que es aplicación para luego implicadas en la salud, pues entonces el objetivo es curar, el objetivo es llegar a brindar nuevas opciones, nuevas soluciones para diferentes enfermedades. Y muchas veces eso se queda guardado o se tarda mucho porque entonces cae en contradicción con lo que existe o con lo que se conoce. Y eso es un tema, en mi opinión, uno de los más graves. Por eso yo llamo a consideración de todos los presentes y de todos los que escuchan esta charla, de necesitamos urgentemente divulgadores científicos, pero divulgadores científicos para el pueblo, es decir, que traduzcan la ciencia, que este tipo de foros es muy importante y extendidos no solamente a los profesionales, sino también a las personas que se interesan por estos descubrimientos, por estos trabajos. Y por eso estoy tan feliz de estar aquí y no me importa bajo qué situación, pero todas las veces que sea, pues yo aquí estaré. La próxima. ¿Qué distingue el conocimiento de la superstición, la ideología o la pseudociencia? Y este es un tema súper importante para mí tocarlo, porque como ustedes saben,
pues recientemente o en esta temporada, en estas épocas, se atacan mucho a las llamadas pseudociencias. ¿Por qué? Porque según el criterio de algunos, no tienen pues validación científica. Conocer va ligado a la experiencia y a la memoria. Es algo común en la evolución de los seres naturales concebidos como sistemas a partir de los animales superiores. Es decir, desde toda la vida, el ser humano trató de conocer, de investigar de forma innata. Y esto es lo que da de verdad el conocimiento, el practicar, el buscar de forma empírica, incluso sin necesidad de tener un laboratorio científico. En mi opinión, el laboratorio más grande que existe es el campo. Afuera, ahí aprendemos en el día a día, ese es el laboratorio más grande. Por eso la palabra conocer tiene para mí un espectro muy amplio y no se queda dentro de una universidad, no se queda dentro de un laboratorio. Todo lo que nos permite avanzar, todo lo que nos permite evolucionar, todo lo que nos permite aprender y todos los días aprender y de todo, para mí eso es conocer. Saber, la diferencia es muy amplia. Necesita un sistema coherente de significado y de sentido, fundamentado en lo real y comprendido como realidad por la razón, más allá de un conocimiento en el momento presente o fijado en la memoria como único, consistente. Es decir, el saber es diferente completamente al conocer. Es lo que uno estudia, es lo que aprende, lo que nos enseñan y es lo que tenemos que memorizar, lo que tenemos que estar ahí y consistentemente tenemos que estar aprendiendo porque el saber va también evolucionando. Entonces, constantemente tenemos que estar aprendiendo y estos dos conceptos van muy ligados, pero no son lo mismo. Ahora, pseudociencia o falsa ciencia es aquella afirmación, creencia o práctica que no obstante a presentarse como científica, no cumple con un método científico válido. Pero aquí vale preguntarse, ¿de acuerdo a qué criterio? ¿Medido con qué instrumento? Y carece de respaldo de evidencias científicas o plausibilidad. Muchas veces no permite que se realicen las investigaciones necesarias para demostrar realmente que sí hay ciencia detrás. O para validar las hipótesis. No puede ser comprobada de forma fiable, pero comparada con quién. Siempre esto es muy importante. Esto es muy importante y tampoco carece de estatus científico establecido por alguien que no conoce del tema. Y esto para mí es crucial. Y es crucial ¿por qué? Porque la ciencia matemática tiene su método científico matemático y a nadie se le ocurre decir que la matemática no es ciencia porque no sigue el método científico de la biología. Entonces, y aquí es a donde voy. La siguiente. Entonces, la ciencia de la actualidad se caracteriza por lo siguiente. Investigación de una problemática teórico-práctica en un área o ámbito científico determinado con un núcleo consolidado. Siempre necesitamos eso, un problema resolver. Siguiente. Generalmente esto se realiza por un equipo científico que está financiado por diferentes vías institucionales, gubernamentales, etc. Dirigida por, generalmente es alguien reconocido de prestigio, con un experto en el ámbito de la investigación, ya sea individuo o un equipo investigador. Y además sigue un método de investigación cuidadosamente establecido. Cada rama de la ciencia tiene su propio método científico. Y además, cada rama de la ciencia tiene sus propias revistas especializadas. Hay revistas de oncología, hay revistas de medicina, hay revistas de matemáticas, hay revistas de biología molecular, hay revistas de medicinas naturales, hay revistas de todo tipo de ciencias y hay revistas de homeopatía. Entonces, las conclusiones de las investigaciones, además, y aquí es donde voy a la parte de la publicación, son asumidas por la comunidad científica del ámbito que se trata como elementos dinámicos de la investigación, que amplían la problemática inicial, generando nuevas expectativas, predicciones, etc. Por eso es dinámico y progresivo. Pero vuelvo otra vez, estas publicaciones solo se quedan ahí, en PubMed, en otras plataformas, PubMed es la más conocida, pero otras plataformas de revistas donde hay revistas, podemos encontrar revistas científicas, pero solo para los científicos. El público en general, si no paga, no puede tener acceso. Y muchas veces, o la mayoría de las veces, están en inglés. Y desafortunadamente, no todo el planeta sabe inglés. Entonces, esto es otra barrera. Si el resultado tiene una aplicación práctica, bueno, novedosa, o puede esto convertirse en una patente.
Esto es básicamente cómo funciona la ciencia actualmente. Entonces la pregunta es, ¿por qué no darle a la homeopatía el lugar que le corresponde dentro de la ciencia? Lo que constituye como científica la teoría es su capacidad de mostrar nuevas verdades que surgen al crear nuevas vías de investigación, generando hipótesis nuevas y abriendo nuevos senderos en la visión general del campo que se trata. Es decir, lo importante, el científico como misión, lo que tiene es descubrir nuevas cosas, no validar lo que ya está hecho, sino estar todo el tiempo descubriendo, buscando, experimentando, y la homeopatía está llena de todo esto, ¿verdad? Continuamos. De forma general, el método científico está compuesto, como habíamos dicho antes, por la observación, la hipótesis, el problema a resolver, la experimentación, el análisis de los resultados y luego las conclusiones, y si se llega felizmente a un resultado que sea resaltando, pues entonces se publica. Y efectivamente la homeopatía también nuevamente cumple con todos estos parámetros o estas pautas. Y finalmente estas conclusiones se dan a conocer en el ámbito científico. Luego al resto de la población, pero ¿quién controla la información científica? ¿Qué es lo que llega realmente al pueblo? Llega lo que don dinero quiere que las personas se escuchen. Y me disculpan las personas que no estén de acuerdo conmigo, pero bueno, es mi opinión personal, no quiero ahora entrar en polémica, sino y basado en la experiencia práctica que yo he tenido personalmente. Porque muchas de las investigaciones que estoy haciendo las he tenido que financiar yo misma con mis propios recursos. Por eso sé de lo que estoy hablando. Hablemos brevemente sobre homeopatía. Homeopatía es un método terapéutico, una ciencia que fue descubierta en Alemania por Samuel Hahnemann y representa una técnica especial. ¿Qué es lo importante de la homeopatía? Porque muchas personas hablan que es solamente agua, que es efecto placebo, pero es también un problema yo diría más de la hora de hablar del concepto de cómo se prepara el medicamento homeopático. Porque el medicamento homeopático no son diluciones, sino diluciones dinamizadas. Entonces, si se diluye y se sufusiona, que conjuntamente a esto es la dinamización, no hay homeopatía. Se puede diluir, eso no es homeopatía. Entonces, para tener homeopatía tienes que tener dilución con la solución, que conjuntamente a eso se le llama dinamización. Por eso, detrás del medicamento homeopático aparece siempre un numerito que puede ser 3C, 30C, eso quiere decir 30 diluido 30 veces y sufusionado 30 veces por centesimal. La dilución es centesimal. Y muchas veces viene acompañado con una H porque va seguido por el método hahnemanniano. Hay varios métodos, no voy a entrar ahora en esto. Pero lo importante es que aquí lo que quiero transmitirle que eso es lo importante, que tenemos que tener los mismos homeópatas cuidado a la hora de hablar, porque no es lo mismo cuando decimos diluciones que cuando decimos dinamizaciones. Eso tiende también a confundir. Y yo creo que la confusión también viene del inglés, porque muchas veces cuando se hacen las traducciones, pues se pone simplemente dilución. Y hay que tener en cuenta eso, que es dinamización, que es el conjunto de diluir y sufusionar. Si no, no hay homeopatía. Y finalmente, y lo que más ha traído controversia en la homeopatía es que a partir de las diluciones, dinamizaciones homeopáticas 24D o 12C, es decir, la 24 decimal o la 12 decimal, se pasa el número de Avogadro. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay aparentemente molécula material. Aparentemente, digo aparentemente porque más adelante vamos a ver que sí hay molécula material. Pero lo que no es la molécula material que estamos acostumbrados en ver en química. Por ejemplo, aquí se cambia a otro tipo de forma de ver, y en este caso entra la física a jugar ahí el papel fundamental. Y afortunadamente hay muchos, la próxima por favor, se han publicado muchísimos estudios, que esto no se da a conocer. Aquí solamente quiero que vean, hice solamente una recopilación de los artículos publicados sobre investigaciones de físicos y químicos trabajando en el tema para demostrar
la composición de los medicamentos homeopáticos o para demostrar cómo funcionan los medicamentos homeopáticos de diferentes maneras. La siguiente. Espérame. Perdón, ¿pueden apagar sus audios, por favor? ¿Hay alguien que tiene audio prendido? Lamentablemente. Esta no falta, sí. Capaz que la otra te salga Juana Tresco con todo. Ahí va a estar la mayorra defendiendo a la princesa. No. Porque no me deja mirar. O bájale el volumen. Sí. ¿A dónde? Acá. No, sí, no está. Si es que es una persona que tiene y no me deja abrir como estoy compartiendo. Sí, voy a tener que... No, sí, mira. Ah, sí, puede ser. Vamos a ver. Todo. Yes, ¿no? Sí. Ya, listo, perfecto, continuamos. La próxima, perdón. Sí. Sí. Esta cosa del line. Sí, la próxima. Aquí, como pueden ver, hay otras publicaciones, hay muchas más. Esto es solamente un resumen de lo que yo encontré publicado en PubMed sobre diferentes tipos de grupos que están trabajando en la validación de los métodos homeopáticos e incluso en la acción de los medicamentos homeopáticos de diferentes maneras. Como vemos, la homeopatía no se rige por las mismas leyes y principios que se rigen otras ciencias. Por lo tanto, no se puede usar el mismo método científico, tenemos que usar un método científico acorde a la homeopatía, usar otros métodos científicos que indirectamente, o usar otros métodos que indirectamente nos lleven entonces a las explicaciones que nosotros queremos o buscar las respuestas a las preguntas que nos hacemos. La próxima. También es importante señalar y reconocer que la mayoría de los artículos científicos que se han publicado relacionados con homeopatía básicamente lo que tratan son estudios clínicos que ya en la actualidad ya la medicina publica ensayos clínicos, pero siempre con adjuntos, siempre tiene la validación científica. ¿Qué quiero decir con esto? Medicina básica también, ensayos básicos, como no solamente si análisis estadístico, si hubo una curación, si hubo una mejoría o si cuál es esto, sino que qué gen fue afectado, ya estudios mucho más profundos, y creo que esto también hace falta en homeopatía, y de eso es lo que vamos a hablar en el curso, además, entre otras cosas. Aquí me encantaría detenerme porque el premio Nobel Luc Montagnier habló sobre el mal llamado el eje de la ciencia. Mi amigo Jacques Benveniste, tuve la oportunidad de conocerlo personalmente en Cuba, y él dice sobre Jacques, que fue un médico francés que llevó a cabo una investigación sobre las dosis homeopáticas y lo ve como el Galileo moderno. Yo pienso que Benveniste fue una persona que se adelantó mucho. Él fue el descubridor o el que habló por primera vez sobre la memoria del agua y por eso fue prácticamente crucificado. Benveniste fue estudiado por todo el mundo porque se hallaba muy avanzado su tiempo, lo perdió todo, su laboratorio, su dinero, y básicamente estaba en lo cierto. Pero el problema era que los resultados no eran reproducibles al 100%. Me han dicho que algunas personas han reproducido los resultados de Benveniste, pero tienen miedo a publicarlos debido al terrorismo intelectual de la que la gente no los entiende. Eso fue dicho por Montagnier en un congreso. Por favor. Montagnier también ha sido muy cuestionado por el mundo científico por sus críticas a las vacunas y su defensa de la homeopatía, y ha apelado hacia nuevos paradigmas para afrontar estos desafíos actuales, y en ese sentido ha apostado por explorar las ondas electromagnéticas en la memoria del agua. Al respecto, ha considerado que la homeopatía tiene una base científica que está siendo ignorada, porque el problema de la ciencia actual es que se silencia todo lo que puede molestar a la economía. Ahí coincide conmigo. Estamos totalmente de acuerdo. La siguiente. Y además hace la siguiente aseveración para la homeopatía y las dosis homeopáticas. No puedo decir que la homeopatía sea correcta en todos los sentidos. Lo que sí puedo decir es que las altas ilusiones son correctas. Las altas ilusiones de algo
no son nada, son estructuras de agua que mimetizan las moléculas originales. Y esto él lo descubrió la próxima en esta investigación que él publicó, donde él demostró, por favor, donde él demuestra o describe las condiciones por las que se pueden emitir señales electromagnéticas de baja frecuencia mediante soluciones acuosas diluidas de algunos ADN bacteriales virales. Y lo que hizo fundamentalmente fue diluir ADN de bacterias y de virus, y luego vio que estos ADN tenían emitían una frecuencia, que era que si esta dilución, dinamización, porque fue una dinamización lo que hizo, usando el método homeopático, entonces tenía una frecuencia, era como la misma frecuencia del ADN. Y eso lo sorprendió mucho porque fue justamente lo que había predicho Benveniste antes. Estas emisiones electromagnéticas registradas y las nanoestructuras inducidas en el agua transportan información del ADN y se demuestra mediante la recuperación de ese mismo ADN por amplificación de la polimerasa clásica usando la polimerasa TAC, incluyendo tanto los cebadores como los nucleótidos. Es decir, después del tubo, el agua esta, donde hizo la dinamización del ADN, hicieron con esa agua dinamizada un PCR. ¿Qué cosa es hacer el PCR? Es polymerase reaction, es decir, reacción en cadena de la polimerasa, y por ahí lo que hace es amplificar, y lograron amplificar nuevamente el ADN como si lo que tuviera fuera una molécula de ADN. Y más claro que el agua, pero los científicos no lo quieren ver. Además, este proceso de traducción también se ha observado en células humanas vivas expuestas a la degradación electromagnética. Estos experimentos sugieren que la interacción molecular coherente de alto alcance debe estar presente en el agua para observar las características mencionadas. Y en este artículo se presenta el análisis del fenómeno de la teoría del campo cuántico, además, que incluye también en sus análisis. Otro artículo que él publicó es continuamos por favor, que donde describe la propiedad del ADN, la capacidad de alguna secuencia de ADN bacteriano de inducir ondas electromagnéticas a altas diluciones acuosas. Aquí no lo voy a explicar porque es más o menos lo mismo, es como una segunda parte del primer experimento. Sigue pasando, por favor. Y las conclusiones es que evidentemente este tipo de experimentos abre el camino al desarrollo de un sistema de detección altamente sensible para las infecciones bacterianas crónicas o enfermedades humanas en animales. ¿Por qué? Esto fue lo que descubrió Benveniste, que a todos les estaba teniendo miedo. Benveniste hizo un equipamiento que tenía un equipo aquí y un equipo en China, por decir algo. Y entonces, él aquí podía reproducir las frecuencias del medicamento y la mandaba por eso, por correo electrónico, por donde fuera, y las recibía en el equipo allá. Y ese equipo ponía un frasquito y en ese frasquito con una solución hidroalcohólica o con agua reproducía esa información, es decir, el medicamento. Pero que él fue más allá, él logró además ver que esa frecuencia coincidía muchas veces con la frecuencia de la enfermedad. Es decir, que teniendo esas secuencias grabadas en un ordenador y después grabando la frecuencia del enfermo, podíamos saber cuál es la frecuencia que necesita para curarse por un problema de resonancia. Eso fue lo que él descubrió y eso es lo que tiene a la ciencia pues todo revuelto, y por eso la homeopatía no es bienvenida. La siguiente. Entonces, ¿cómo abordar el estudio usando la ciencia básica para demostrar la efectividad de la homeopatía? Vamos a usar las mismas herramientas que hasta ahora han usado los bioquímicos, los biólogos moleculares, y en este caso vamos entonces, en lugar de saltar la piedra, vamos a darle la vuelta. ¿Pero de qué manera? Entonces, podemos estudiar, por ejemplo, desde el punto de vista molecular, en células de organismos vivos, podemos estudiar cómo se comporta el ADN, cómo se comportan las proteínas, cómo se comportan los metabolitos secundarios, etc. Además, podemos usar las técnicas y los métodos que están establecidos para las diferentes áreas de la ciencia y aplicarlas luego a la homeopatía. Y de esto es lo que quiero hablar en el día de hoy, y vamos a ver, y les voy a demostrar que sí es posible. Claro, hemos tenido unas experiencias interesantísimas con Alejandro, porque hemos visitado campesinos y hemos tratado específicamente viñedos. Y hemos descubierto, también hablando con la universidad, específicamente la Universidad de Concepción, si no me equivoco, sí, que hemos encontrado equipos de investigadores allí que están dispuestos a ayudarnos, y ellos tienen equipos, por ejemplo, que ellos pueden medir los metabolitos secundarios del vino.
Entonces, si pueden medir los herbinos, pueden medir los metabolitos secundarios que producen la azúcar. Ya está el problema resuelto. Estamos organizando de forma tal, directo del campo a la universidad, a la investigación. De estos viñedos que están siendo tratados con homeopatía, tenemos partes que no han sido tratados y vemos diferencias significativas. ¿Qué vamos a hacer? Ver entonces por espectrometría de masa los metabolitos, las diferencias en metabolitos secundarios en ambos aspectos. Es una técnica que no fue hecha para la homeopatía, pero que la podemos usar. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que tenemos que ser creativos y buscar cómo saltar, cómo darle la vuelta a la piedra para tener el resultado que nosotros queremos. La siguiente. Y otra cosa, en lugar de estar demostrando que quién tiene la razón, si nosotros o ellos, yo creo que lo que tenemos que hacer es verificarnos. ¿Por qué? Porque al final el objetivo común de todos es la salud. ¿Y la salud de quién? No la salud mía, ni la de ustedes, ni la de los animales, ni la plantas, del planeta en general. Porque al final lo que estamos obteniendo con todo esto es la destrucción del planeta. Yo creo que lo más importante para todos los que estamos aquí hoy y para muchas personas que no están aquí también es eso, de la salud de nuestro planeta y terminar y llegar a la armonía que todos quieren. La siguiente. Ahora me gustaría que me ayude en esta parte Alejandro, porque hemos estado trabajando en este aspecto de las nanopartículas, en los medicamentos homeopáticos, y él puede ayudarme ahí en la presentación. Muchas gracias. Ahí tú me vas diciendo. Ahí tú me vas diciendo cuando pase. Sí, bueno, una de las dificultades que genera controversia, lo que explicaba Yurka, está puesto en que se obtiene una pintura madre de un concentrado. Uno puede tener, por ejemplo, un determinado remedio basado en maíz. Entonces, toma la pintura madre, hasta ahí no hay problema porque uno sabe que la especial se lo toma y va a tener efecto. El punto está en cuando, tal como dice Yurka, esto se explica a través de las diluciones. Porque si uno diluye la materia, claramente va a entender que si pasa cloruro de Avogadro, después no hay materia y por lo tanto no hay efecto. Y por eso muchos de los homópatas también han decidido trabajar potencias muy bajitas, que no son homopáticas. Bueno, entonces, el punto está en cómo hacer adecuadamente la lectura. Y la lectura no es mirar la materia, sino que mirar otra cosa, ¿ya? Y que está más vinculado a la energía, a estructura también, pero a energía. Y por lo tanto, lo que no se sabía es que en la medida que uno va diluyendo y se va al mismo tiempo dinamizando, o sea, esos golpes fuertes que uno le da al recipiente, van generando, ¿no es cierto?, esta energía, esta información, ¿no es cierto?, que si uno tuviera algo para mirarla, tendría que ver que esa va aumentando en la medida que más diluyo. Por lo tanto, entre más dilución tengo menos soluto, ¿no es cierto?, pero tengo más energía o tengo más información. Así, creo que se explicaba hace mucho tiempo y se teorizaba, y se hablaba de energía, no se sabía si energía era igual a información, y lo que sucede es que hoy día es posible mirar esa respuesta a través de algunos sistemas más sofisticados que logran ver, ¿no es cierto?, aquello que uno no logra mirar, ¿no es cierto?, cuando está viviendo. La siguiente. Y lo que estamos buscando, entonces, fíjense, lo primero es que ya no se encuentra en el campo de los miligramos, ¿no es cierto?, o de los ml, o sea, algo que estamos habituados, ¿no es cierto?, a mirar cuando un médico viene a hacer un remedio, pregunta por miligramos, ¿no es cierto?, incluso aunque esté bastante diluido, se habla de microgramos, ¿no es cierto?, todavía sigue siendo entendible para cualquier profesional de la salud. Lo que estamos mirando acá está en este rango, está en el rango de lo que se llama las nanopartículas. En aproximadamente 100, y yo diría menos, y 200, yo diría un poquito más, ¿ya? Ahí está el rango de lo que queremos observar. Por lo tanto, hemos pasado más de 200 años sin tener ningún tipo de instrumento que logre mirar eso. Afortunadamente, hoy día sí existe eso, ¿ya? Hoy día, yo digo hace pocos años, existe un instrumento, la siguiente, que permite observar eso, y es un sistema que mira esas nanopartículas. Estos son la marca es Nanosite, el sistema, ¿cierto?, es el sistema de nanotracking, y uno puede observar la nanopartícula, y esto es un simple, no tan simple en realidad, es un computador, donde uno tiene un fluido que lo hace pasar
a través de una placa que está ubicada, ¿no es cierto?, en el computador, y esa placa, donde pasa el líquido, ¿no es cierto?, por abajo es impactada con rayos láser, y por arriba tiene un microscopio de alta resolución. Por lo tanto, el láser impacta lo que hay ahí, y se capta esa información, y se puede saber exactamente qué es lo que va transitando. Si no existe nada, entonces el láser pasa y no fija información de ningún tipo. Por tanto, uno, si corre la película que se filmó, debiera ver nada. Por lo tanto, si la homeopatía es agua, ¿no es cierto?, y nada más que agua, no podría tener nanopartículas, no debería tener nada, y por lo tanto debería verse en oscuro. Bueno, este sistema, el siguiente, permite entonces ahí tener el paso del ruido, el siguiente, y finalmente nos entrega una información que es bastante útil. Nos muestra gráficos de la distribución de la concentración de nanopartículas y nos muestra los tamaños de las nanopartículas. Pero además nos muestra cómo se distribuyen y nos marca además la intensidad que tienen esas nanopartículas. La siguiente. Aquí yo les voy a mostrar entonces muy brevemente, yo seleccioné solamente 3 situaciones. Nosotros trabajamos con la Universidad de Concepción, los resultados los tenemos, lo estamos todavía analizando. Analizamos 45 muestras, ¿ya?, de distintas hipótesis de trabajo. Aquí les voy a mostrar algunas para que vean qué se puede hacer. Primero tomamos medimos nanopartículas en yodum CH7, o sea, diluido en la técnica de mañana, 7 veces en decimal, y son productos del laboratorio Sigma Sur. Y al mismo tiempo medimos nanopartículas en yodum C200. Estamos viendo entonces una dilución que se hace 7 veces, ¿no es cierto?, en decimal, que sería en una dilución decimal, sería como en ml, sería como 0, y uno tiene que correr 14, ¿no es cierto?, 0 para el lado y colocar el 1 ahí. Estamos hablando de 14 espacios. Y en este caso sería 0 a la derecha 400 veces, donde colocar el 1, 400 veces. O sea, el nivel de dilución aquí es tremendo. Por lo tanto, si aquí uno tiene duda que puede existir algo, acá claramente debería decir que aquí no existe nada, ¿no es cierto? Por lo tanto, no va a encontrar nada. Sigamos. ¿Qué encontramos? Medimos, bueno, aquí están los datos de la séptima, la 30, la 100 y la 200. Miren lo que sucede con la concentración de nanopartículas. La cantidad de partículas por ml, comenzamos en la CH7 con 23 millones. Y en la 200 con 2.900.000. Entre más diluimos para este caso, ¿no es cierto?, encontramos, ¿no es cierto?, menos concentración. ¿Y qué pasa con el tamaño? El tamaño son 115 nanómetros en CH7 y 219. En este caso, en este remedio, en yodum, lo que sucede es que en la medida que diluimos más o dinamizamos más, esa sería la palabra más correcta, la partícula crece. Lo que pasa es que se van agregando, ¿ya?, y por eso se van reduciendo. Pero esta información no es suficiente porque no nos da qué es lo que sucede con esto. Vamos a la otra. Por lo tanto, es distinto cuando las miramos y la siguiente. Las miramos en estos gráficos, donde nos muestra la distribución. Hacia acá se muestra el tamaño, ¿no es cierto?, las son más pequeñitas, hacia acá crecen más, y hacia arriba tienen mayor intensidad o menor intensidad. ¿Qué sucede si uno mira ahora este panorama? Bueno, el yodum CH7 son partículas que tienden, ¿no es cierto?, a ser más pequeñitas, ¿no es cierto?, y en mayor cantidad, y en un yodum C200, ustedes se fijan que tenemos un espectro mayor, se corren más acá, crecen más las partículas. Esto es interesante por lo siguiente, porque cuando estamos generando una potencia más alta, lo que sucede es que, aun cuando disminuye y quizás no hay que pegarse con la concentración, lo interesante es que las partículas que están acá también están presentes acá. Un C200 tiene también información del CH7, y eso es interesante. Sin embargo, tiene mayor acumulación energética y por lo tanto tiene mayor energía potencial. Tiene partículas chicas que llegan muy rápidamente y tiene partículas grandes que se van destruyendo con más lentitud. Y por lo tanto tiene un efecto distinto. Por eso las C200 se usan menos, porque tiene la energía acumulada. Y por eso las frecuencias que se dan son muy bajas. Veamos la siguiente. Siempre se ha cuestionado dentro de los homeópatas que
se tienen que hacer los remedios de forma única porque nadie sabe qué pasa si junto los remedios. Pero nosotros trabajamos compuestos, hace muchos años trabajamos compuestos y vemos los resultados de los animales, ¿no es cierto? Y son muy buenos. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos compuestos? Y aquí yo quise mostrar así intencionalmente un remedio que nosotros, el Cimasur, lo que conocemos como API compuesto, que es para alergias, y tiene 15 ingredientes. En general se usan con 2, 3, 4 ingredientes y ya uno empieza a tener miedo cuando empieza a aumentar. Nosotros aquí quisimos ver qué pasaba con un API que tiene 15 ingredientes. Los ingredientes están en la siguiente. Aquí están los ingredientes. Ahí están, la mayoría está en CH7, uno en CH28, ¿no es cierto? Y uno en CH3. Pero la mayoría está en CH7. Y como es para alergia, bueno, ustedes se dan cuenta que tiene fórmica rufa, tiene plátanos occidentales, pilus, etc. La siguiente. ¿Qué pasa con la concentración? Crece bastante más. Hay 371 millones. Yo recuerdo haber leído, no hace mucho, algunas publicaciones hindúes que muestran que un ml de un producto tiene 2 millones de nanopartículas. Cuando yo vi por primera vez eso, dije que maravillado, dije 2 millones de partículas, qué gran cantidad. Y uno realmente dice, es inmensa la cantidad por ml, eso es lo que se toma uno se toma medio centímetro y se está tomando, ¿no es cierto?, 1 millón de nanopartículas, es una cosa impresionante. Pero cuando yo vi que por ml aquí hay 371 millones de nanopartículas, es una cosa realmente espectacular. Y el tamaño medio es 303. ¿Y cómo se ve? Veamos la siguiente. Así, esta es la nube. Ustedes se dan cuenta entonces cómo todos los ingredientes no se pierden. No hay una mezcla que dice quizás en qué terminó esto, sino lo que se puede interpretar, porque todavía esto es parte de la interpretación, ¿no es cierto? Uno puede interpretar que toda la información está ahí. Toda la información está ahí. Y por lo tanto, no es verdad que no pueda funcionar, por el contrario. Quizá en algún caso un paciente necesita más de uno u otro, ahí está. Pero que no se usa, no se usa. Y por eso tiene esta posibilidad el uso de los compuestos. La siguiente. También yo me acordé de las esencias florales. Y no simplemente porque al mundo homeopático no le gustan las esencias florales. ¿Ya? Claro, porque no se les hace patogenesia, que es la forma de establecer cómo trabaja un remedio homeopático. Se hace por signatura. Entonces, y como el recipiente de agua recibe, ¿no es cierto?, la solarización, se puede hacer con otros métodos también, pero se ponen las flores en agua y uno espera que el sol haga lo suyo, y uno sagradamente cree, ¿no es cierto?, que ahí algo pasa. Pero efectivamente pasa porque hay una radiación solar que impacta sobre las flores, y las flores, ¿no es cierto?, hacen también una activación cuya energía se transfiere al agua. Y cuando se transfiere al agua, ¿qué pasa? La siguiente. Fíjense que uno encuentra 223 millones de nanopartículas con un tamaño de 340. O sea, es impresionante. ¿Para qué pensaba que la esencia floral era agua nomás? No es agua nomás, ¿no es cierto? Es una concentración tremendamente interesante de nanopartículas. Pero la forma que tiene es distinta a del compuesto homopático, la otra. Porque el compuesto homopático, ustedes se creen que era mucho más denso, esto es mucho más sutil, ¿no es cierto? Quizás es muy parecido a la cantidad de concentración y la media, pero claramente hay una información que es muy distinta, ¿no es cierto? Cuando tiene unos 15 productos, ¿no es cierto?, distintos. Aquí estamos hablando de una flor que se llama la fucsia magallénica, y está en la primera evolución 1-2, ¿ya? Bien. Con eso yo quería simplemente señalar que hoy día sí es posible medir las nanopartículas. Nosotros hemos hecho ensayos que ya lo vamos a mostrar, digamos, donde mostramos distintos tipos de cortizadores, dinamizadores, donde el tiempo que le damos a la dinamización lo hemos medido en 3 segundos, 6 segundos, 9 segundos, 12 segundos, etc. Hemos medido animales, vegetales, minerales, metales, etc. Bueno, y hay una información tremendamente interesante, apasionante, y por eso lo primero que quería decir es que hoy día nos cambió la vida, porque hoy día sí podemos ver, ¿no es cierto?, lo que está produciendo el efecto. Bien, ahí yo creo. Bueno, no quiso mostrar los videos. Ah, los videos. Sí. Me emocioné. Ahora sí vemos los Ya, videos. los videos, Vamos mirando entonces ahora lo que número uno. mandaste aparte, ¿cierto? Sí. Ya vamos a tener Se que me olvidó que tenemos videos. compartir. No se entrega el video. Ese. Ustedes recordarán que el primero era Yodum CH7. Yodum CH7.
Vamos a ver si esto está aquí. Ahí está, nanopartículas de iones HCl. Entonces aquí, Déjame ver si es que esto abre, se está abriendo. Tenemos que... Ahí. ahí está. Entonces aquí lo que van a ver ustedes, ¿Se ve? A ver, espérame. Ahí sí. Ahí, ahí sí. está. Ahí ustedes ven nanopartículas. Quizás habría que apagar la luz. Sí. Esto es fondo oscuro. Ahí ustedes ven una gran nanopartícula que es captada desde el microscopio. Miren cómo se desplazan, miren longitudinal. Las formas como se desplazan también varían, no es de la misma naturaleza. Miren esa tremenda nanopartícula, ¿no es cierto? De una cantidad de energía que tiene, es impresionante. Vamos al siguiente. Ya. Ese es yodo CH7. Vamos a mirar yodo C200. Ah, espérame 2 segundos. Que acá no hay algo. Ahí va, ahí va. ¿Ya? Ya. Vamos a ver. Ahí. Recuerden que aquí la concentración es menor. Por lo tanto, uno claramente, ¿no es cierto? Oscuramente Está funcionando. sí, está funcionando, Ahí pero va, ahí va, la ahí va. concentración es menor y de repente va a aparecer entonces una nanopartícula. Ahí. ¿Se fijan? Veamos la siguiente. Ahí la concentración disminuyó, el tamaño aumentó. Ahí está. Veamos, esta es la tercera. Sí. Aquí el compuesto. Miren cómo se ve. Esa es la información que finalmente le llega al paciente. ¿Ya? Uno quisiera saber qué información tiene cada nanopartícula. Pero actúa de manera... Doctor, disculpe, doctor, no se ve en Zoom, no se ve el video, si lo pueden compartir. Ah, en Zoom no se está viendo. Wow, se supone que sí. Ya, lo vamos a compartir. Ya, vamos a compartir. Espérate. Sí, y eso que estoy stop share. Sí, pero ya, vamos a abrir. Entre más grande es la nanopartícula, se supone que es más inferior en la materia porque es más energía, o sea, inversamente proporcional a la materia. Esa pregunta Sí, la verdad. responde No, ¿Cómo? no habrán visto ninguno. ¿Qué es lo que sucede aquí? La intensidad y el tamaño lo dan por Lo aprieto doble clic nomás. por aceleraciones de las más pequeñas. Es decir, lo que pasa es que Estamos empiezan a en pausa. por eso disminuye la concentración. Y no es que haya menos partículas, sino que se agregan y forman una gran cantidad. ¿Por dónde me salgo? Y entonces eso hace que aumente la intensidad, porque imagínense todas esas energías juntas, aumenta la intensidad. Perfecto. Este. Uy, ¿qué pasa? Ya. Ya, perfecto. Vamos a partir del primero, ya para disfrutarlo de nuevo. ¿Eh? Vamos. Ya, ahí va. CH7. Ahí por favor nos dicen si se ve ahora, porque estamos Sí se ve, acá sí, sí, señor. pero ah, perfecto. Ahí hay que observar entonces el tamaño de la partícula. Este es el primero. Claro, el camino que hacen, porque también eso no es lo mismo en todos los redes, cómo se movilizan. ¿Ya? Miren cómo aparecen nanopartículas muy, muy grandes. Vamos con la segunda. Ahí está, ahora el segundo. Ahora, entonces, repetimos, yodo C200, Más detenimiento, son muy pequeñitas, ¿no es cierto? Pero también recuerden que hay, el tamaño también crece. Ahí está eso. Y ahora vemos el compuesto. Aquí claramente aumentó, ¿no es cierto?, la concentración.
Y también aquí se ven partículas muy intensas. Eso es lo que se toma el perrito, el gatito, la persona, la planta que consume, o sea, homeopatía, Suelo. el suelo. Exacto. Y ahora veamos las esencias florales, que esa no la habíamos visto. Todavía queda un poquito. Fíjate que Había son 300 diferentes, millones. son distintas. Ahí sí, ahora está la otra. Esta es la esencia floral. Muy bien, ahora sí. Voy a nuevamente poner el... Sí. Veamos. ¿En qué parte? Eso. Ahí se Acá. debajo de Un poquito más. Acá. Gracias, Alejandro. Ahí. Sí, también señalar que estos experimentos son todos por triplicado. Es decir, no es que una sola vez la muestra se inyectan a los 3 veces la misma muestra y se hace un, pues, como no fue la palabra. Bueno, eso mismo. Y en los tres sale En los tres sale, es decir, que varía, un PIN, hay un error, se mide, bueno, ahí no mostramos todos los datos que saca el equipo porque nos saca la media, la moda, la variación, la desviación estándar, el error de la cosa, todo, nos sale todo y nos sale además un espectro, nos saca este otro que vimos y nos van los videos y el análisis estadístico, todo nos va. Y se inyecta cada muestra 3 veces, mínimo 3 veces. Hay veces que nos inyectan. y las 3 veces sale el mismo efecto. Y las 3 veces sale, sí, muy parecido, la diferencia es muy poca. Entonces, ahora llegó la hora de hablar de epigenética. Epigenética está muy de moda actualmente y vamos a hablar de epigenética porque la epigenética consiste en los cambios que ocurren en el ADN, pero no modifica la secuencia. Es decir, son cambios que ocurren por extras, por decirlo de alguna manera. Es decir, son cambios que ocurren porque se le añaden o se le pegan cosas al ADN, moleculitas, o vamos a ver cómo ocurren estos cambios. Y aquí lo interesante es que cualquier cosa puede cambiar o activar nuestro sistema epigenético, es decir, constantemente nuestro sistema epigenético está funcionando. Si nos sentimos mal, si tenemos estrés, el sistema epigenético funciona de una manera. Si nos sentimos bien, funciona de otra manera y cada vez se activan unas u otras enzimas u hormonas, depende. Y eso hace que nos sintamos bien o que nos sintamos mal. Y la otra buena noticia es que las creencias también activan el sistema epigenético. Así que aquello de que el que siempre está positivo, pues va a producir en general cada vez hormonas que lo van a sentir mejor, y el que siempre está negativo, pues al final termina enfermándose y sentirse deprimido cada vez más porque está generando estos productos del sistema epigenético. Pero vamos a no hablar tanto y ver cómo funciona esto. La siguiente. Aquí les muestro cómo ocurre la metilación en este caso, de una citosina. La siguiente. Esta es la citosina, que es una de las bases nitrogenadas del ADN, y a través de la S-adenosilmetionina, que es un donador del grupo metilo,
la S-adenosin-homocisteína, que es la que transporta ese grupo metilo, y la ADN metiltransferasa, que es la encargada de acoplar ese grupo metilo al ADN, ¿qué es lo que sucede? Lo siguiente. Entonces, como ustedes ven aquí, ya la citosina está metilada. Eso es lo que pasa cuando el sistema epigenético está activo. Bueno, siempre está activo. Sucede esto. Se metila o se desmetila. Entonces, cuando se metila, puede ser positivo y puede ser negativo, porque depende en el momento que esté, qué es lo que reprime o qué es lo que activa. La siguiente. Aquí les traigo un ejemplo, por ejemplo, de secuencias no metiladas y secuencias metiladas a partir de un tratamiento con bisulfito de sodio. Es decir, hay diferentes formas de metilar las secuencias. Como ven, siempre se adhieren generalmente, son a la cisteína, no siempre, pero son las que generalmente las adeninas también se metilan. El siguiente, pero las más comunes son las adeninas y la citosina. Aquí les muestro el ADN de una célula normal. Y entonces aquí vemos en esta parte, que es la parte de los promotores, y estas son las zonas donde van a activarse todos los mecanismos, por ejemplo, que van luego a generar o a sintetizar proteínas, ¿no? Vamos a suponer que aquí tenemos genes supresores de tumores. Y en este caso, como ustedes ven, a través del proceso epigenético, todas las metilaciones están después que ocurre del otro lado, después que ocurre la síntesis de proteínas, es decir, como debe ser. Ahora, cuando la célula se enferma, ¿qué es lo que sucede? La siguiente. Todo lo contrario, lo que se metila es esta zona de aquí, inhibiendo entonces la supresión de los tumores, en este caso de una célula cancerígena, y entonces aquí se pierde la hipermetilación y por eso la célula se enferma. Y eso puede traer, por ejemplo, depresiones, cuando nos sentimos mal, estrés puede producir todo esto, y por eso cuando es prolongado puede provocar entonces enfermedades crónicas o enfermedades que pueden llegar a la muerte si no se tratan correctamente. La siguiente. Hay muchos mecanismos para epigenéticos que se conocen como modificaciones covalentes, transcripciones de RNA, microRNA, mRNA, bueno, pero los más importantes, la siguiente, son las modificaciones covalentes, que son las modificaciones, la siguiente, de la metilación y la hidroximetilación de la citosina y la acetilación de la lisina y la metilación de la lisina y la adenina en las histonas, la fosforilación de la serina, la clorina, la ubicación y la sumilación de la lisina. Entonces, todos estos, como ustedes ven, son muchos mecanismos que están presentes en las células que activan el sistema epigenético, que están funcionando todo el tiempo. No es que ahora yo lo paro y ahora no está funcionando, todo el tiempo. Entonces, depende de nosotros. Y la buena noticia es que nosotros podemos hacerlo funcionar a nuestro favor. Escogiendo, por ejemplo, actividades que nos hagan sentir mejor, como hacer deporte, como comer más sano, todo eso nos puede ayudar a cambiar la producción de proteínas que nos van a sentir mejor, o hormonas que nos van a sentir mejor, sabiendo toda esta información. La siguiente. Ahora, ¿quiénes son los ejecutores de todo esto? Son tres tipos. Los primeros son los escritores o los writers en inglés, que son proteínas encargadas de poner o escribir las diferentes marcas epigenéticas de los aminoácidos de la cola de las histonas, que básicamente son histonas acetiltransferasas o metiltransferasas. Es decir, ellas son las que ponen, metilan o acetilan las histonas o la ADN. Las siguientes son los lectores, los borradores, que estas son las que se encargan de borrar las marcas epigenéticas de las histonas, como por ejemplo las desatilasa, las dimetilasa, y entonces eso lo que hacen es borrar lo que escribieron las otras, lo que hicieron los escritores, por ejemplo. Y en ese caso, y hay otros que son los lectores, que eso su función es reconocer las marcas epigenéticas. Por ejemplo, viene una enzima que es escritora y después viene un lector que reconoce que tiene que poner ahí y entonces le da la orden a la enzima correspondiente para que configure.
Si viene un borrador y detecta que en ese caso tiene que borrar, entonces el lector lee que hay que borrar y manda la señal para que entonces se ejecute la función. La siguiente. Se han descubierto, constantemente se están descubriendo nuevas enzimas que son o lectoras o escritoras o borradoras. Esto es un ejemplo que se descubrió apenas en el 2020 y en este caso es reportada como un nuevo lector. Del tipo, como ustedes ven, es la adenina la que se metió. La siguiente. Entonces, las funciones de esta proteína, por ejemplo, es la de la degradación de microRNA. Los microRNA son estructuras muy pequeñitas de RNA que están como, por decirlo de alguna manera, libres dentro de las células, pero ellas pueden unirse en el proceso de transcripción a meterse y inhibir entonces, ellas inhiben el proceso de transcripción. Entonces no ocurre correctamente la síntesis de proteína. O lo contrario, inhibe y no ocurre, pero de una proteína que puede ser dañina para nosotros. Es decir, puede servir en los dos sentidos, tanto un beneficio o no. La siguiente. Esta proteína es una proteína muy interesante porque interactúa con otras que son metiltransferasas y entre ellas formos complejos y esta regula diversos procesos como el reloj circadiano, la diferenciación de las células madre embrionarias, etc. Es una proteína súper importante. La siguiente. Ahora les voy a mostrar un video que les da un resumen global sobre lo que he explicado sobre la epigenética, pero dicho como se lo explicaría mi abuelita. Como digo yo, con palitos mi abuelita. Así que atiendo. Quizás apagar la luz nuevamente. Sí, ahí está. Debiera verse. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué pasaría si te digo que debido a que alguien que estuvo preso en un campo de concentración de la Alemania nazi puede ser el causante de alguna afectación genética hoy en día? ¿Es posible que un hecho traumático en el pasado afecte a futuras generaciones? Hablemos de epigenética. Los seres humanos somos la expresión viva de las proteínas que fabricamos a partir de nuestro ADN. Estamos constituidos por células y cada una de ellas, excepto las sexuales, contiene 23 pares de cromosomas. Estos cromosomas son una línea muy larga de nucleótidos que conforman nuestro ADN. Esta línea de nucleótidos se divide en genes y la podemos comparar con una máquina productora de proteínas con un manual para formarlas. Es el manual de producción de lo que debemos ser y está predeterminada en nuestra impronta genética el color de piel, ojos, contextura física y hasta parte de nuestra personalidad. En base al ADN que tenemos dentro del núcleo de la célula, produciremos ARN mediante un proceso conocido como transcripción. El ARN formado se lo denomina ARN mensajero y saldrá del núcleo hacia el citoplasma celular para formar las proteínas. Su formación es llevada a cabo por los ribosomas, que leerán este ARN e irán pegando aminoácidos hasta la formación de las diferentes proteínas. Este último proceso es denominado traducción. El cuerpo humano es la expresión de estas moléculas de ADN, por lo que podemos imaginar a esta secuencia genética de ADN como una máquina de genes que ensambla proteínas siguiendo esta secuencia. Un concepto muy importante es que las proteínas del cuerpo no se fabrican continuamente, y hay momentos que por diferentes mecanismos se activa o inhibe dicha producción. O sea, que por muchos momentos produciremos ciertas proteínas y por otros no. Es como que si hubiese un interruptor que prende o apaga la máquina. Está comprobado que estos interruptores existen y en ciertos casos se pegan a los diferentes genes y se denominan epigenomas. Cuando se pega un grupo químico de los metilos a los genes ocurre lo que se conoce como metilación. Está bien estudiada y se sabe que inhibe la transcripción del ARN, lo que lleva a frenar la síntesis proteica. Mientras que hay otros que harán lo contrario, estimularán la transcripción de dichos genes e inclusive pueden aumentar la cantidad y velocidad de producción proteica. También está demostrado que dichos cambios epigenéticos se pueden mantener en la división celular, por lo que se conservan de una célula madre a una célula hija. La metilación del ADN, por su parte, es uno de los procesos epigenéticos más relacionados con los trastornos postraumáticos y el desarrollo de algunas enfermedades. Estudiando veteranos de guerra, se descubrieron cambios moleculares en aquellos con estrés postraumático. Estas investigaciones sugieren que una vulnerabilidad en un proceso epigenético como la metilación del ADN predispondría a una alteración en la respuesta futura del organismo al estrés.
Y si bien muchos de estos cambios epigenéticos del ADN no afectan o se borran en el espermatozoide u óvulo, algunos se conservarán, y al conservarse estos cambios en las células sexuales, se heredarán de padres a hijos. Por lo que muchas de las experiencias vividas por nuestros progenitores, las cuales modificaron su expresión genética, pueden ser heredadas a sus hijos, dándole forma a nuestro propio epigenoma. Esto lleva a la conclusión de que muchas de las atrocidades cometidas en la historia del hombre, cuyas víctimas afortunadamente sobrevivieron a ellas, provocaron metilaciones en regiones del genoma humano que pueden interferir en el control de estrés y la ansiedad, llevando no solo a la afectación de la persona que sufre el trauma, sino también a sus futuras generaciones. Bueno, después de ver el resumen, porque podríamos estar hablando de epigenética todo el día, vamos a pasar entonces al siguiente punto, que son las ciencias cómputas. Vamos a empezar por la genómica, como ustedes saben, o como es la más conocida, porque es el estudio del ADN o de la secuencia del ADN en una condición específica, y a ese estudio se le llama genómica. El estudio de todos los genes se llama genómica. La siguiente, por un proceso de transcripción, entonces se produce los transcriptos, y el estudio de estos transcriptos se le conoce como transcriptoma. Luego, por un proceso de traducción de señal, de traducción, entonces se da origen a la producción o a la síntesis de proteínas, y el estudio de las proteínas en una situación específica se conoce como proteómica. Y finalmente, a través de traducción de señales por modificaciones post-traduccionales, entonces se expresan los metabolitos, y el estudio de estos metabolitos se conoce como metabolómica. Pero ¿cómo se traduce eso al lenguaje, a nuestro español? La genómica es lo que la célula puede hacer. La transcriptómica es lo que la célula planea hacer. La proteómica es lo que la célula está haciendo, y la metabolómica es lo que la célula ya hizo. Entonces, nosotros, nuestro estudio, lo vamos a basar en la proteómica. Vamos a enfocarnos en las proteínas que se están expresando actualmente en una condición específica. La siguiente, para estudiar proteómica, ¿qué necesitamos? Necesitamos una muestra donde se puedan extraer proteínas, que pueden ser de diferentes orígenes. Posteriormente se extraen las proteínas. Estas proteínas pueden visualizarse de tres maneras: en IgG de doble dimensión, de una dimensión, o en solución. Posteriormente, estas proteínas necesitan ser cortadas en trocitos que se llamaban péptidos, convertidas en péptidos a través de enzimas proteolíticas, y luego ellas pasan por un complejo de cromatografía de alta líquida de alta resolución, para luego ser inyectadas por una ionización de electrospray, se convierten en gases pero ionizados, y se inyectan en el espectrómetro de masa. Finalmente, se obtiene un cromatograma, y este cromatograma es interpretado y obtenemos entonces los resultados. Ahora, ¿cómo se interpretan estos cromatogramas? Hay un software que te va a hacer todo el proceso que hacemos de forma experimental, lo va a hacer de forma teórica. Lo que concuerda, los dos resultados, cuando coinciden, entonces con esos resultados nos quedamos, y el resto lo desechamos, y a partir de ahí continuamos y analizamos. La siguiente. A continuación, vamos entonces al pollo del arroz con pollo. Vamos a hablar del estudio de 3 medicamentos homeopáticos en células embrionarias de riñón humano, 293, la llamada G293, mediante proteómica. Siguiente. Para esto, ¿qué usamos? Usamos células embrionarias de riñón humano, se ven como ustedes ven en la foto. Usamos como enzimas, usamos electroforesis de cloramiamida de una dimensión. Usamos como enzima la trexina, porque la trexina tiene una característica especial. La trexina se sabe que corta en 2 aminoácidos específicos, en glicina, arginina. Por lo tanto, los fragmentos que nos va a dar son fragmentos de diferentes tamaños, y esto nos va a permitir tener péptidos de todos los tamaños y hacer mejor el análisis. Y además usamos como medicamentos homeopáticos apis melífica, licopodium clavatum y magnesia fosfórica, todos a la 30 células. A continuación les voy a explicar cómo funciona la trexina. Imagínense que esto es un trozo de proteína, un pedazo de una proteína, y aquí tenemos las glicinas argininas, y luego aplicamos la trexina. Cuando aplicamos la trexina, ¿qué va a suceder? Se va, como ustedes ven, va a haber una mezcla de péptidos, y por lo tanto
vamos a tener diferentes tamaños en dependencia del corte. Y puede haber péptidos en que haya una arginina que esté en medio o una lisina que no la reconozca la enzima. ¿Por qué? Porque depende de la configuración tridimensional que tenga la proteína, va a ser más fácil o más difícil que la enzima pueda llegar y por eso puede haber aminoácidos que no sean reconocidos. Este es el espectrómetro de masa, no les voy a explicar cómo funciona porque sería también muy engorroso, pero lo más importante que quiero resaltar es que de aquí, por aquí entra la muestra, la siguiente, por aquí se produce la ionización, aquí se produce entonces la aceleración, en este aspecto, aquí se produce la separación de esos iones y finalmente aquí es detectable. Eso es lo que deben conocer. La siguiente. Y cómo se trabaja, en este caso lo que hicimos fueron usar células que estuvieran confluentes entre 70 y 80%. ¿Esto qué quiere decir? Las células, este tipo de células se pegan a la superficie del frasco y empiezan a crecer. Cuando están 100% confluentes, quiere decir que tienen toda la superficie colonizada. Entonces ellas que empiezan a crecer una encima de la otra y empiezan a pelear por los nutrientes, generando toxinas y otros elementos metabólicos que no nos interesan. Para evitar ese efecto, por eso las pusimos, hicimos un experimento donde estaban 70-80% confluentes, es decir, que todavía había espacio y que podían posibilidades de seguir creciendo en la superficie del frasco. Usamos, como dijimos, magnesia fosfórica, licopodium y apis melífica. Además usamos 10 microlitros de la solución de los gránulos sin impregnar. Y además usamos el control negativo puro, que es con el medio de cultivo. Los medicamentos homeopáticos no fueron diluidos en agua, sino en el mismo medio de cultivo para no tener que poner un experimento extra, un control. Se esperó durante 24 horas y después se hizo la extracción de las proteínas totales en todos los casos. Se hizo la cogida en geles de una dimensión, se hizo el corte de las proteínas correspondientes y después se hizo el corte, la digestión en gel de las proteínas usando trixina. Después con los péptidos se aplicó en el espectrómetro de masa y se obtuvieron los resultados. ¿Qué se obtuvo? Vamos a ver. Las proteínas, estas son todas las proteínas que fueron significativas. Aquí es interesante porque todo esto se hizo por triplicado y se considera significativa aquellas proteínas que al menos fueron identificadas 2 péptidos, pero en las 3 repeticiones. Si estaban en 2 repeticiones y no estaban en una, no se considera. Y a partir de ahí, como ustedes ven, se identificaron 21 proteínas idénticas en presencia de apis, licopodium y magnesia fosfórica. Es decir, cada experimento se hizo por separado, nunca yo mezclé los medicamentos homeopáticos. Estas proteínas son que fueron identificadas en cada uno de los experimentos, pero fueron las mismas proteínas. 12 coincidieron con apis y licopodium, 14 con apis y magnesia fosfórica, 41 con licopodium y magnesia fosfórica, 19 solo fueron identificadas en presencia de apis, 44 en presencia de licopodium, 52 en presencia de magnesia fosfórica, 25 solo aparecieron en la presencia de los glóbulos sin impregnar, 47 en el medio de cultivo sin ningún tratamiento. Y en total 275 proteínas. Ahora, ¿cómo analizar esta información? ¿Qué hacer con toda esta información? Entonces se nos ocurrió pues, hacer el análisis primero, la siguiente, por localización celular. Entonces, ¿qué encontramos? En las proteínas identificadas con APIS, podemos ver que la siguiente, que las más abundantes fueron proteínas nucleares seguidas por proteínas de membrana plasmática. La siguiente fueron en las proteínas analizadas con licopodium, las más abundantes fueron nucleares, pero aunque fueron nucleares, en ambos casos son diferentes proteínas, no son las mismas. Y las segundas más abundantes, proteínas citoplasmáticas, y las identificadas solamente en magnesia fosfórica, fueron proteínas de membrana con nucleares también, en la próxima, proteínas nucleares y de membrana plasmática. Pero aunque coinciden, no son las mismas proteínas, son proteínas completamente diferentes. La siguiente.
En este caso, las proteínas identificadas en APIS y que coincidían en APIS licopodium y magnesia fosfórica, en ambos casos los más abundantes fueron proteínas nucleares, y en el caso de APIS y magnesia fosfórica, los más abundantes proteínas mitocondriales. Y en el caso de los tres medicamentos fueron proteínas nucleares más importantes. En el caso, la siguiente, de los controles, en este caso las proteínas más abundantes, la siguiente, fueron proteínas citoplasmáticas, seguidas de proteínas nucleares, y la siguiente, en el medio, en el control negativo completo, proteínas nucleares fueron las más importantes, lo que es un resultado lógico, porque recuerden que aquí la célula no se le añadió nada, por lo tanto la célula está constantemente tratando de producir sintetizando nuevas proteínas, y es normal. Ahora, aquí la alegría cuando vimos estos resultados, ¿cuál fue? Que es evidente que hay un efecto de los medicamentos homeopáticos, porque hay una acción que se ve en cada uno de los compartimentos celulares en la célula, ¿vale? La redundancia. Ahora hicimos un análisis después de esto, entonces decidimos ir más profundo, hicimos un análisis de acuerdo a la función de estas proteínas en la célula. La siguiente. Entonces, vamos a ver aquí qué tenemos. En este caso son las proteínas que fueron, algunas, no todas, identificadas con APIS. En este caso, las que están en rojito son las proteínas que directamente están involucradas en el sistema epigenético de la célula. Y las que están en azul son las proteínas que interactúan con estas otras, es decir, que están involucradas indirectamente en el sistema epigenético. La siguiente. En el caso, las identificadas con licopodium, como ven, vemos más proteínas que están involucradas en el sistema epigenético, pero indirectamente, y solo 2 proteínas que están involucradas directamente en el sistema epigenético. La siguiente. En el caso de magnesia fosfórica, vemos que hay un equilibrio. Tenemos también proteínas que están indirectamente relacionadas con el sistema epigenético y otras que están relacionadas directamente. La siguiente. Y bueno, y así en cada uno de los casos, no los quiero aburrir porque es tedioso ver tanta proteína y tanta función y tal, pero lo que quiero es que vean los colores. Sí, las rojas son las que están involucradas directamente en el sistema epigenético de la célula, y las que están en azul, las que interactúan con algunas de las proteínas que están involucradas directamente. La siguiente. Y las negras. Las negras son otras proteínas que tienen otra función, pero que no están involucradas en el sistema epigenético de la célula. Sí. La siguiente. Aquí vemos también en cada una, la siguiente, aquí es interesante, tenemos una en verde, y esta la señalé porque esta es una proteína que es muy importante, es el portador de energía más importante del cerebro, presente en la barrera hematoencefálica, y asegura el transporte facilitador independiente de la energía de glucosa cerebral. Recuerden que estas eran células de riñón, embrionarias de riñón. ¿Qué hace esta proteína ahí? Si es una proteína que lleva energía al cerebro. Y esto es lo que demuestra, hay otras proteínas como esta, pero esta es la que más significativa para mí. Y esto es lo que demuestra que el medicamento homeopático actúa de forma holística. ¿Por qué? Recuerden que cada una de las células tiene toda la información genética que hay en el organismo, cada una de ellas, lo que se diferencia para hacer algo específico, unas para una función y otras para otra, ¿cierto? Pero cuando la célula está en desequilibrio, una célula necesita ayuda, en otras células se activa un mecanismo para ayudar a que esa función sea cumplida, aunque se cumpla, aunque sea parcialmente. Y esto demuestra que los medicamentos homeopáticos pueden activar también estos mecanismos. La siguiente. Entonces, aquí me atreví a hacer una pequeña hipótesis de cómo pudiera actuar un medicamento homeopático dentro del organismo vivo. Todos sabemos que aquí tenemos una célula con todos sus compartimentos celulares, la siguiente, y el medicamento homeopático está demostrado que tenemos nanopartículas dentro de él, la siguiente, y a través de la membrana plasmática es que estas nanopartículas van a entrar a la célula, la siguiente. Estas nanopartículas van a llegar a todos los compartimentos celulares de la célula, la siguiente, y entonces van a activar el sistema epigenético
de la célula. De esa manera, desencadenando reacciones que van a dar orígenes a nuevas cadenas, generando nuevas señales o activando nuevas vías metabólicas o desactivando otras en dependencia de lo que necesite la célula en ese momento. La siguiente. Y podemos concluir que los medicamentos homeopáticos que tienen acción en todos los compartimentos celulares, que además activan el sistema epigenético en la célula, que la proteómica es una herramienta muy útil en el estudio de la acción de los medicamentos homeopáticos en organismos vivos. ¿Y qué sigue? Pues continuar, finalizar la interpretación de los resultados. Esta es prácticamente la primicia de unos experimentos que estamos haciendo. Ahora quedan muchos más resultados por hacer, porque además hemos visto cómo hay concordancia entre la materia médica o de estos medicamentos y algunas de las proteínas que están involucradas en diferentes enfermedades. Entonces, estamos haciendo como una materia médica proteómica. Estamos viendo esto y esto es otra cosa también que nos alegró muchísimo, pero estamos trabajando con un equipo de homeópatas que me están ayudando en toda esta tarea, pero bueno, quería traer esta parte que ya prácticamente está finalizada. Y bueno, publicar si nos dejan. La siguiente. Y bueno, me gustaría terminar con esta frase de Albert Einstein que adoro, que en los momentos de crisis solo la imaginación es más importante que el conocimiento y la mente igual que un paracaídas. Solo funciona si se abre. Antes de terminar, la siguiente, quiero invitarles al simposio de agrohomeopatía que conjuntamente con CIMASUR y con la Universidad Candelar va a tener lugar el día 26 de febrero, de marzo, perdón, de 9 a 5 de la tarde, va a ser online, en horario de Chile. Sí. Y muchísimas gracias por su atención. Para mí ha sido un placer. Espero que les haya servido, que les haya gustado un poquito. Preguntas, no sé si van, si alguien, vamos a dejar compartir, ahí tenemos compartir la diapo anterior a las conclusiones. Me piden compartir la diapo. ¿Me permiten los que están presentes para compartir la diapo anterior? Que no se puede. La penúltima. Sí. Está acá. La anterior a las conclusiones. Esta. Ahí sí la están viendo para el que la pidió. Vamos a ver, ya viene. Ahí está. ¿La ven? Los del público virtual. ¿En Zoom se ve la diapositiva que pidieron? Si alguien me puede... Sí, gracias. Sí se ve. Perfecto. Entonces, no sé si abrimos una ronda de preguntas, no sé, ahí, Alejandro, Sí, claro. tú moderas. Bueno, aquí, bueno, mientras tanto, si sé si desde quiere- el chat quiere- pueden escribir sus preguntas, Eso voy a... si quieren dar opiniones, comparaciones. Maravilloso conocimiento, doctora, felicitaciones, dice Mara. Gracias. Carolina, muchas gracias. Gracias, Carolina, nuevamente. Dice Martín Calvo, en relación a la administración del remedio homeopático, según los resultados de las nanopartículas, además de la dilución, ¿es importante la cantidad? La cantidad. En homeopatía lo importante es la frecuencia en la que se toma el medicamento. Yo tengo una experiencia de, bueno, no soy médico, pero esta experiencia la voy a dejar aquí, en secreto, de una amiga que le puse un tratamiento homeopático y me decía que mejoraba pero muy lento y yo le había prescrito el medicamento 3 veces al día. Y dice que claro, que está lento, y estaba segura que estaba bien y todo, y le pregunto, ¿cómo te estás tomando el medicamento? Y me dice, ay, es que soy muy floja, me estoy tomando las 9 bolitas por la mañana, yo le había mandado 3,
3 veces al día. Entonces, lo importante aquí es la frecuencia y no la cantidad que te tomes. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer a viva voz o también por el chat. No sé si alguien se anima o si tiene alguna duda, inquietud. ¿Por qué? Dice. ¿Por qué? Dice Constantes. ¿Por qué? Porque es un medicamento energético, no es un medicamento químico. El medicamento químico tiene energía material, por decirlo de alguna manera, lo que estamos acostumbrados a ver. Y en este caso tiene materia, pero energía. La energía también es materia. Y entonces, como es energético, aquí lo importante es la frecuencia. Por eso. ¿Alguien? A ver, doctora, mi laboratorio farmacéutico tiene una línea de homeopáticos veterinarios y me gustaría poder medir las nanopartículas de los diferentes medicamentos. ¿Me puedo contactar con su grupo de investigación? Y no sé, Alejandro, esa... Ahí se van en contacto con nosotros. Sí, se van en contacto. Te preparan el bolsillo. Porque es caro. A ver, dice, ¿y cuando se deja de tomar, continúa el efecto o es acumulativo? El efecto continúa por un tiempo después. Después, como es energético, lo que hace es mover. Es decir, el medicamento homeopático no cura. El medicamento homeopático lo que hace es activar todos los mecanismos que estaban dormidos en el organismo, porque recuerden que somos máquinas perfectas. Y esos mecanismos que por alguna razón no funcionaban, los vuelven a activar nuevamente y luego somos nosotros mismos que seguimos con la curación. Por eso que el efecto dura en el tiempo. Luego que el efecto se detuvo, si todavía persiste algún síntoma, pues ya hay que repertorizar nuevamente porque ya cambió el cuadro y se da otro medicamento. ¿Cuándo se deberían ver si uno implanta o instaura un tratamiento homeopático? ¿Cuánto uno debería esperar a que hayan cambios o si no, o decir quizás hay algo que no está funcionando bien, hay que evaluar? Mira, esa pregunta tiene truco. Tiene truco, porque... Tiene truco porque depende. Depende de muchas cosas, depende del médico, depende del paciente. Todos los pacientes, imagínense, les voy a poner un ejemplo fácil. Tienen 2 obesos, uno que tiene que adelgazar 5 kilos, otro que tiene que adelgazar 20. El que tiene que adelgazar 5 kilos va a hacerlo más rápido que el que tiene que adelgazar 20. Entonces, en homeopatía es igual. Las personas, hay algunos pacientes que vienen tratados, por ejemplo, con mucho químico, con muchos otros tratamientos. Entonces, primero tienen que limpiar, desintoxicar, para luego funcione. Hay otros que vienen con menos carga y funciona más rápido, o incluso la afección es diferente, los tan crónicos, más agudos, depende de todo eso. Y depende del médico también, del método que use, de las potencias, eso es relativo, por eso esa pregunta tiene truco. Y aquí Martín dice, ¿cuál es el criterio de ya no dar más que el remedio? Es decir, de cortar un tratamiento. Cuando ocurre la curación completamente, la ventaja de que tiene la homeopatía es que el mismo organismo te dice cuándo parar, porque ya no hay necesidad de tomar el medicamento, es decir, después de varios días se siente perfectamente, puede tomarlo varios días más, pero corre el riesgo de tener una patogenesia. ¿Qué es la patogenesia? Puede tener síntomas como por verse empeorar. Eso es bueno, no es malo, porque ese es el momento en que ya sí no necesita medicamento. Cuando lo deja de tomar, vuelve otra vez a recuperar la salud. Pero normalmente no hay que esperar ahí. Ya cuando ya el paciente lleva, y eso el médico se lo va a decir, lleva varios días o varias semanas, en dependencia de la cronicidad o si es agudo, entonces ya se sabrá. Geraldine Rojas pregunta, ¿es lo mismo un biomodulador que un producto homeopático? No, son cosas completamente distintas, aunque los medicamentos homeopáticos pueden ser biomoduladores, pero son cosas diferentes. Y Carolina Maldonado te va a poner en jaque, dice, doctora, ¿su postura es más unicista o prefiere complejista? ¿Qué opina de la homotoxicología? Yo, no, para mí esa pregunta me encanta porque yo me formé en Cuba, es decir, a pesar de que hice el máster en homeopatía en una academia unicista, yo me formé en Cuba. En Cuba estudiamos todas las escuelas y todas las corrientes. Entonces, yo digo que es sola. Y que si hay que dar el medicamento único, bien, pero si hay que dar complejo, también. Y si hay que dar pluralismo, también. El problema es curar en el momento y resolver. Ya después vemos.
pero por no ahora, si lo que tengo es un complejo y no tengo nada, y yo sé que le puede resolver, yo lo doy. Claro. No sé si acá en el público hay alguna pregunta, inquietud. Tres años. Sí. Y me sigue impresionando los resultados a los que llegan desde que somos preparadas a un cierto nivel, impresionante. Y los videos que enamorada, la verdad, sería la palabra apropiada. Le agradezco primero venir a compartir y espero que lo siga haciendo. Yo también. La próxima vez con permiso de residencia. Sí. Bueno, acá hay varios comentarios que siguen agradeciendo la participación, agradeciendo a la doctora la charla y dando mensajes también que la medicina no es solo una ciencia, sino también un arte, permitir nuestra propia individualidad, que nuestra propia individualidad se comunique con la individualidad de cada paciente, ¿no es cierto? Ya son las 21 horas, creo que se ha pasado volando este tiempo. Agradecemos a cada uno de ustedes por su participación y por estar acá también presencialmente acompañando a la doctora Niurka Meneses. Muy bienvenida, muchas gracias por estar acá en Colmevet y desde el Consejo Regional Metropolitano les damos a todos muy buenas noches, que estén muy bien, que sueñen con homeopatía, por supuesto, y con las nanopartículas. Así que agradecidos, muchas gracias por estar acá. Y bueno, cualquier duda, ¿dónde la pueden contactar o a través de quién, doctor Montero? Sí, en nuestra página web www.simonsur.cl. Ahí ya tienen, vamos a escribirlo acá, www.simasud, tú me corriges, simasud o sur.cl. A ver, vamos a ver, listo. Ahí cualquier duda, por favor, con el doctor Montero. Y agradeciendo nuevamente que estén acá por su presencia y estén atentos que vamos a tener próximas nuevas y interesantes charlas. Acá del Consejo Regional Metropolitano los despedimos a todos. Muchas gracias. Vamos a partir.